Bueno, fuerte, ¿no? La película nos muestra escenas que realmente tenemos que profundizar y reflexionar. Claudia, ¿te parece que podamos hablar de un perfil del delincuente, de características que hacen a la personalidad de un delincuente? Sí, en realidad sí se puede hablar de las características del delincuente. Lo que pasa es que hoy está todo bastante mezclado. Desde la irrupción de la droga, que cambia bastante el perfil de todo esto, ya las cosas no son tan claras como antes. ¿Qué vemos nosotros en el trabajo nuestro, en la cárcel? En realidad, las patologías que más vemos en casi un 85% de la población son los trastornos de personalidad y el trastorno por abuso de sustancias. Más o menos en una cantidad de los 25.000 internos que hay en la provincia de Buenos Aires en este momento, en las cárceles de la provincia. ¿Esto qué hace? Que al tener porcentajes tan altos de patología psiquiátrica, como son estas dos que te nombré, ya no podemos hablar de un perfil delincuencial puro. Digamos, hoy los delincuentes puros, sin ninguno de estos dos trastornos, son pocos. Tenés que pensar en esto, aproximadamente ese 15% restante que queda, y en los cuales, en este 15% restante, nosotros tenemos que pensar en aquellos actos delincuenciales que tienen que ver, algunos ligados con la emoción violenta, por ejemplo, alguien que cometió homicidio ante una situación de intenso estrés, de intensa carga emocional, por ejemplo. Y en ese contexto, en ese 15%, entonces quedaría también el delincuente nato, el delincuente puro, que hoy se ha perdido, aquel que llevaba adelante lo que era la carrera delincuencial. En una época, cuando yo hace 22 años que trabajo en este lugar, cuando nosotros ingresamos, veíamos los delincuentes natos. ¿Qué diferencia había entre el delincuente nato y los chicos hoy, y los muchachos que encontramos ahora internados? Fundamentalmente que existían códigos entre ellos. Había delincuentes que se jactaban de, por ejemplo, cometer sus actos criminales, el robo, generalmente, pero con un arma vacía, y ellos decían: yo nunca maté. Era un honor el no haber matado. Por otro lado, te cuento esto, también a veces en la convivencia en las cárceles parece ser el más fuerte el que más mató. Esto también hace una jerarquización dentro de la vida carcelaria. ¿Pero eso influye de alguna manera en la delincuencia? Totalmente, sí. Evidentemente, yo creo que en este momento, bueno, lo vemos en esta película. Claro, esta película es del año 98, han pasado 10 años, es decir que la situación delincuencial quizás se ha intensificado y tiene manifestaciones un poco más graves, ¿no? Ahora, los trastornos de personalidad que vos nos referías, ¿cómo, digamos, podríamos comentarle al público que nos está mirando las características generales de estos trastornos que vos observás en las personas internadas, ¿no? Me parece importante primero decir qué es un trastorno de personalidad, para después marcar cuáles son los que vemos nosotros en este ámbito. Un trastorno de personalidad es aquel que se diferencia de una personalidad normal, entendiendo como normal, todos tenemos formas de personalidad, nuestras personalidades son diferentes, pero cuando hay rasgos de personalidad que se vuelven desadaptativos, que empieza la persona a tener problema con el entorno, o esos rasgos la hacen sufrir a ella, entonces nosotros decimos que estamos ante la presencia de un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad que nosotros vemos más en el ámbito carcelario es el trastorno antisocial de la personalidad,
El trastorno antisocial es aquel que continuamente está transgrediendo las reglas. ¿En los dos géneros, hombre y mujer? Sí, en los dos géneros. Existe otro trastorno de personalidad que se llama trastorno borderline de la personalidad, que bueno, en una época se lo llamó la estable inestabilidad, porque lo más característico era la inestabilidad que estos pacientes presentaban, y nosotros vemos muchos de estos trastornos en mujeres, en las mujeres que están internadas en estas dependencias del servicio penitenciario de la provincia. Y el trastorno antisocial, digamos, ¿cuáles serían estas características? Digamos, bueno, antisocial suponemos que no se adaptan a determinadas conductas, pero puede haber gente que tenga un trastorno antisocial que no llegue a ser un acto delincuencial. Sí, hay algunas diferenciaciones que hacer, pero para que entiendan, digamos, en general, porque lo demás sería demasiado técnico, nosotros hacemos una diferencia entre lo que es un trastorno antisocial y lo que es la psicopatía pura, que es una estructuración de la personalidad más grave, que es el frío, la persona fría de espíritu. En una época se lo llamó amorales, y que muchas veces se confunde lo que es antisocialidad con lo que es el trastorno psicopático de la personalidad, pero es algo que va muy junto. ¿Qué características tenemos? El antisocial, por un lado, es el que transgrede, pero puede ser una persona fría, fría afectivamente me refiero, que no tenga problema, que no transgreda, que se adapte. Entonces estamos en los casos de las psicopatías adaptadas, y estas psicopatías adaptadas generalmente las vemos en todo nivel en la sociedad, lo vemos continuamente en la sociedad. En tanto que el trastorno antisocial, que es el que transgrede, es más un trastorno de conducta, para diferenciarlo del trastorno psicopático. Sería como un trastorno de conducta, donde la conducta es el hecho de transgredir las normas sociales que impone la sociedad. Decime, Claudia, ¿cómo el medio social, cultural, cómo influye en el desarrollo de una personalidad delincuencial o antisocial? En realidad... ¿Cómo lo ves vos, no? En realidad nosotros somos, la personalidad es lo que traemos genéticamente, lo hereditario, lo constitucional, y cómo esta, que sería más lo que sería temperamento, lo temperamental, y su relación con el medio ambiente. Y esto viene a cuento porque un trastorno antisocial puro, que podríamos tomarlo chicos carenciados o que vienen de un ambiente donde, por ejemplo, el hecho de robar, del uso de armas, sea lo habitual, el chico ya aprende que eso es normal. En esa cultura es normal para el desarrollo de este chico. Entonces, acá tenemos cuestiones hereditarias, pero también cuestiones socioambientales y fundamentalmente la familia. Creo que una de las cuestiones importantes es los valores que se transmiten a través de la familia. Claudia, muchas gracias por haber venido. Realmente son temas muy importantes, muy profundos, pero nos llevaría horas seguir reflexionando sobre este tema. Nos tenemos que ir, pero antes queríamos entregarte, gracias Romy, una placa realizada por los alumnos de la Escuela Especial Nuestra Señora de Luján y orientados por la artista plástica Paula Jompar. Nuevamente, muchas gracias. Ustedes quédense, en el próximo bloque voy a estar respondiendo las preguntas del público, aquí en Saludarte.